pandemia en las deudas, cómo se ha incrementado. Hay un análisis en ese sentido por sectores, por zonas. La deuda por sector es alrededor de 20.500 millones. El porcentaje de morosidad por rubro está bien especificado. En el primer lugar está el sector telecomunicaciones, ¿no? Aunque en el caso de la deuda completa, el primer lugar la tiene la banca múltiple. Pero ¿qué cosa nos está diciendo esta primera radiografía en cuanto a deudas, señor Soto? Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación, Fernando, Carlos, Mónica, y antes que nada felicitarlos por el aniversario. Antes de profundizar en las cifras, quería un poco darles el marco, ¿no? Se trata del primer informe de morosidad en el país en la post-pandemia, y el valor que agrega sobre todo lo que se ha hecho antes es que no solamente monitorea la deuda financiera que proviene del sistema bancario, ¿no? Es decir, la que consolida la superintendencia, sino que integra también otros universos de deuda que no son usualmente monitoreados, como las microfinanzas que no son reguladas, ¿no? Las cajas rurales, los bancos comunales, las ONGs, etcétera. La deuda de la SUNAT, que es la deuda tributaria que no se paga, la deuda de la Cámara de Comercio de Lima, todas las entidades afiliadas, y por último, la fuente más relevante, tanto por número de morosos como por cantidad de deuda morosa, que es la deuda registrada en Infocorp, ¿no? En Infocorp, para que tengan una idea, están todas las deudas comerciales que no son financieras. Por ejemplo, facturas a proveedores, impagos por servicios, deudas de telefonía, arbitrios, multas, y en general todos aquellos impagos que no suelen verse, se reportan y se publican en el Infocorp, ¿no? Este estudio se ha hecho entre Equifax, que es dueña de la central de riesgo Infocorp, la más renombrada en el país, y la Universidad del Pacífico, quien ha contribuido con la interpretación de los datos, ¿no? Lo que buscamos es emitir este informe en forma trimestral, a fin de permitir un seguimiento de estos indicadores, ¿no? Y importante mencionarles también de que este estudio ha recogido un análisis de datos desde junio 2019 hasta agosto 2020, siendo la próxima entrega programada para enero 2021, recogiendo todo lo que ha pasado hasta el cierre de este año, ¿no? Con ese marco, efectivamente, a nivel general, el estudio está confirmando que las reprogramaciones de deudas han constituido una medida positiva que contribuyó a controlar los niveles de morosidad en el país, ¿no? No vemos ningún valle pronunciado, ni un pico fuera de lo común, y concluimos pues que este efecto de contención de la morosidad se ha dado gracias a las medidas tomadas por el gobierno, ¿no? Hay algunas tendencias, sí, pero no son, digamos, de preocupación, ¿no? Me estabas comentando sobre la parte de telco. Sí. Efectivamente, hasta la última fecha del estudio, que es agosto 2020, vemos pues que la mayor cantidad de deudores está concentrada en el sector telco, ¿no? Pero el monto de deuda que representa ese volumen de deudores no supera el 10%, en realidad. O sea, es por los tickets pequeños, ¿no? Sin embargo, pues esa deuda está concentrada en muchas personas. Claro, muchas personas, menos deuda. En el caso de la banca múltiple, menos personas, pero la deuda es mayor. Es correcto, es correcto. Sí. Está como lo ves. Ahí están los tickets de deuda morosa más grandes, ¿no? Muy bien, yo quisiera dejar planteada la pregunta, ya que tenemos que ir a una pausa, Mónica. ¿Qué cosa explica que haya habido mucho menos morosidad, por lo que usted nos dice, que lo que se previó? ¿Qué cosa es lo que ha permitido entonces que el nivel de pago se mantenga pese a las circunstancias económicas duras creadas por la pandemia? Nos lo contesta, por favor, después de una breve pausa. Sergio Soto, vocero de Equifax Infocorp, está con nosotros. Estamos analizando el primer informe de morosidad precisamente de la institución. Había una pregunta planteada, la relación directa entre que no haya habido un impacto más grande dentro de este contexto de pandemia, de desempleo y, por consiguiente, de falta de dinero y liquidez para afrontar deudas. Señor Soto. Sí. Estaba un poco diseñando la respuesta. Como bien dije, a nivel general,
la morosidad ha estado contenida, ha estado controlada, no se ha disparado ni para arriba ni para abajo. Sí es bueno quizás hacer un pequeño doble clic sobre cada uno de esos mundos de la deuda que les comenté al principio, ¿no? En el mundo financiero, lo que está concentrado en la SDS, se ha registrado un ligero incremento tanto en el monto como en el número de deudores en los últimos 3 meses. Esto pues lo que nosotros interpretamos junto con la Universidad del Pacífico es que no se ha disparado la deuda por encima o a un nivel alarmante producto de las medidas de gobierno y las reprogramaciones, ¿no? Si no se hubiera contado con esas medidas, quizás sí se hubiera visto un incremento mucho más agresivo. Sin embargo, ha sido bastante leve, ¿no? En otros mundos, como el de la SUNAT, el mundo de las microfinanzas y en el mundo de la Cámara de Comercio de Lima, ha habido por el contrario una pequeña reducción. Y aquí nosotros interpretamos que esto sí es efecto directo de las reprogramaciones, en el caso de las microfinanzas, de la prorrogatoria de las fechas de declaración de impuestos que decretó la SUNAT en su momento, y también la prorrogatoria de los documentos protestados que indicó la Superintendencia para con la Cámara de Comercio de Lima, ¿no? En el caso de Infocorp, estas deudas comerciales, ¿no?, que no son financieras, sino que son directas de servicios, todo aquello que no está en el mundo financiero, vemos un ligero decremento, ¿no? Digamos una curva hacia abajo en la deuda, en el monto moroso. Esto es consecuencia de la paralización de la actividad económica, es decir, hay una relación entre a menor actividad económica, por ende menor crédito, y a menor crédito hay menor morosidad. Ese digamos es el efecto en esta fuente en particular, pero si vemos las tres juntas y ponderamos, la conclusión central es la que les mencioné al principio, ¿no? Estamos en niveles controlados. Tenemos que monitorear este nuevo efecto de reprogramaciones que está por entrar en vigencia, ¿no? Y veremos pues cómo se comporta al cierre de año y qué efectos tuvo. Señor Soto, con relación al tema de la morosidad por el de crédito que hay tipos de crédito, perdón, como el vehicular, hipotecario, préstamo personal. ¿Dónde está el mayor porcentaje de morosidad a julio del 2020? Excelente pregunta. Mira, a julio de 2020 la morosidad está concentrada, digamos como que se reparte en los productos tradicionales, no tanto hipotecario, vehicular, personal y tarjeta de crédito. Pero el hallazgo que hemos encontrado respecto a tu pregunta es que cuando lo analizas a nivel evolutivo, es decir, ves pues qué pasó entre enero 2020 y agosto 2020, lo que vemos es que los tipos de crédito relacionados a corto plazo, es decir, tarjeta de crédito y préstamos personales, han incrementado su morosidad. ¿Qué te dice eso? Te dice eso pues que en estos tiempos de crisis las personas han optado por pagar aquellos créditos que están relacionados a su casa, por ejemplo, o un activo que podría ser o servir también de capital de trabajo como un crédito vehicular. En cambio, la tarjeta de crédito y el préstamo personal han pasado a un segundo plano en la prioridad de pagos, ¿no? Eso es lo que vemos en la evolución por tipo de crédito dentro del sistema financiero. Señor Soto, parece que ustedes subrayan que el sector que más deudas ha generado es el de la telefonía, que usted llama telco. ¿Podría explicarnos por qué? Y la otra pregunta que quería hacerle, han hecho análisis que diferencian a los géneros también, ¿no? ¿Cómo se comportan los varones y las mujeres frente al pago de deudas? Sí, claro. Respecto de lo primero, digamos, no es que haya incrementado la deuda telco, porque en la deuda telco también ha habido, en el sector telco también se han dado facilidades. Lo que digo es que en el tiempo se mantiene esa tendencia de que el sector telco concentra la mayor cantidad de deudores porque tiene una capilaridad, digamos, una cobertura de personas grande respecto a los otros sectores bancario, educativo, microfinanzas, etcétera, pero como los tickets son más chicos no representan mucho el monto. No vemos en el tiempo una evolución que, digamos, cambie esa tendencia, ¿no? La foto se mantiene más o menos en el tiempo estable a nivel distribución, ¿no? Respecto de lo segundo, sí, cuando hemos hecho el análisis de esa deuda por género, hallamos que al último periodo, a agosto 2020, el 54% de la deuda morosa la concentran los varones y el 46% la concentran las mujeres, ¿no?
digamos, es una tendencia que se mantiene estable en el tiempo. No es mucha la diferencia entre la deuda morosa entre hombres y mujeres, pero sí es valioso quizás analizar la brecha, ¿no? Si uno analiza la deuda morosa promedio de los hombres versus la deuda morosa promedio de las mujeres, la diferencia entre los dos, que da alrededor de 1.100 soles, se ha ido reduciendo ligeramente en el tiempo. Es decir, la cantidad de deuda morosa que acumulan las mujeres está igualándose poco a poco, mes a mes, levemente a la deuda morosa que concentran los hombres, ¿no? Esto como dato académico queda para mucho más análisis. Sí, una última pregunta que me ha llamado la atención también es que en las comparaciones justamente, y ya no vamos a hablar de género sino de distritos, supuestamente San Isidro es uno de los distritos pues de mayores ingresos y resulta que concentra la mayor cantidad de deuda morosa. ¿Hay alguna respuesta en ese sentido? Sí, es un dato que también nos tomó por sorpresa. Estuvimos analizando con nuestros socios de la Universidad del Pacífico el por qué sucedía esto. Y sí, como tú dices, entre un año y otro han tenido un incremento bastante radical de la deuda. Y esto coincide con que si uno ve este análisis de morosidad por edades, la morosidad o la mora promedio en mayores de 65 años ha subido también radicalmente, ¿no? Nosotros creemos que en este periodo de pandemia los mayores de 65 años han recurrido a créditos que ya tenían preaprobados, los han agarrado para de repente suplir necesidades del hogar, y en San Isidro hay mucha de esa población concentrada. Y además están también, digamos, grupos familiares de altos ingresos. Entonces, si se suma que este grupo generacional ha subido su endeudamiento radicalmente, están concentrados en San Isidro, y hay también altos ingresos en San Isidro, podría concluirse que la mora también se ha disparado ahí en forma radical a este periodo en comparación con los otros distritos de Lima, ¿no? Muy bien, interesante la comparación y las razones en la respuesta. Señor Soto, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. Regresamos luego del gran resumen de la hora.